Promedio 50-60%. De los estudiantes que he entrevistado y con los que he trabajado, no es la flojera. Hay mucho temor y no están preparados para haber superado el ya se terminó su ciclo académico de la licenciatura. Y yo diría esa falta de identidad profesional. Mi investigación consiste específicamente en formar grupos de 10, 12 pasantes con tesis rezagadas, el cual se llama grupo reflexivo focalizado en aspectos emocionales. Y a través de eso uno va analizando, reflexionando qué te detuvo. Una de ellas dice, yo quiero mi tesis perfecta. Ya estás detenida. La perfección no existe. Y empezamos a ver por qué quieres perfecta. Entonces vamos trabajando con cada quien. La gente puede tener muchas herramientas, pero le falta que sea emocionalmente preparado para salir de una empresa y poder dirigir. Y yo recuerdo el caso de un pasante con tesis rezagada. Su papá era albañil y él estudió ingeniería civil. Ya rebasó al papá, pero él solo sabe cómo se comportan los albañiles, no sabe cómo se comportan los ingenieros. Pero él ya tiene los elementos para ser ingeniero, pero todavía no lo ha procesado. Entonces los estudiantes tienen una serie de fantasías enormes sobre este proceso de titulación. Hay que generar precisamente grupos de reflexión para señalar, informar, orientar y que el sujeto se prepare para salir adelante y no sea un punto que en la vida le detenga muchas aspiraciones, porque luego sus frustraciones son muy grandes. Muchas gracias por lo que nos compartes, Jorge, y ahorita platicaremos también con los jóvenes, pero quisiera retomar lo que estabas platicando, Enrique, que se tarda un reclutador 6 segundos en pasar el siguiente currículum, o sea, leerlo así rápidamente y pasarlo. Ahora decíamos que los currículums tienen que ser muy específicos, sin tanto rollo, sin tanta información, y que digas pues más o menos como de una forma muy clara tu experiencia, y la más reciente es la que más toman en cuenta. Es correcto. Finalmente lo que tenemos que hacer es ubicar que estamos junto con otras personas entregando nuestra información y lo que estamos buscando es que esa empresa se fije en nosotros. Si nosotros entregamos información general sin ningún diferenciador, pues definitivamente nos van a descartar. Entonces, ahora los currículums son más sencillos, ya no tenemos que poner la información del kinder, nuestro promedio, si nos ponían estrellitas o no. La realidad es que quieren ver nuestros logros, quieren ver qué hicimos, qué es lo que nos genera diferenciadores. Currículums coloridos, currículums con diferenciadores, currículums creativos, es en lo que se están fijando las empresas. Entonces, depende mucho de nosotros, de nuestro marketing personal, el cómo plasmamos esto. Un currículum que tiene faltas de ortografía, la gran mayoría lo tiene y la gran mayoría también de empresas los descartan. En cuanto detectan una falta de ortografía, se descarta, porque ese es el cuidado que se le da a un currículum que se supone que es nuestra presentación profesional, pues definitivamente es como podemos llegar a ser en el trabajo. De igual manera, cuando tenemos una entrevista laboral, ubicar que en ese momento nos estamos vendiendo, el cómo nos presentamos, el cómo nos ubicamos, nuestra imagen. Y nuestra imagen no tiene que ver el cómo nos vestimos. Ya muchas de las empresas, yo conozco muchas empresas que la gente que va de traje no la contratan. Son startups, son empresas de jóvenes, de millennials. Sí, la gran mayoría de empresas espera un tema más formal, un tema más que una persona vaya de traje, un traje sastre en el caso de las damas, pero tenemos que ubicar cuál es nuestro mercado, a qué tipo de empresa estamos acudiendo, cuáles son las culturas y los valores de esa empresa y justamente tendremos que enfocar nuestro esfuerzo en ese proceso y en el cómo nos estamos vendiendo. Ya cuando pasa un año... ¿Cómo nos tenemos que vender? Ya que tocas este tema, ¿de qué depende el que unos sean como más aptos para que sean empleados que otros? ¿Cómo tenemos que vendernos como egresados? Pues lo principal es tener seguridad de sí mismo y saber y conocerse uno mismo. También quien miente, se trata de sobrevender, ya sea en su currículum, poniendo datos falsos o en la entrevista, pues se nota. O platicar de más de yo hago, yo. Exactamente, exactamente. Finalmente esta venta se nota, estamos frente a nosotros con un reclutador que es experto en esto, en detectar, ya sea un psicólogo, un experto, un administrador, un ingeniero,
y pues generalmente detecta cuando nosotros no estamos siendo claros ni estamos diciendo la verdad acerca de estos procesos. Y entonces la realidad es que nosotros en principio tenemos que tener seguridad de nosotros mismos. No nos tiene que dar miedo enfrentar, también se hace con la experiencia, no enfrentamos igual la primera entrevista que cuando vamos a la número 15, porque ya entonces no sabemos el tipo de preguntas, no sabemos cómo enfrentar estas realidades, pero finalmente tenemos que saber el que nosotros conocemos nuestras competencias, tenemos que hacer una pausa en esas competencias, que la conozca también el reclutador y la persona que nos quiere contratar. Y bueno, y si no hemos tenido experiencia laboral, pues hay que decirles, oye, yo participé en grupos estudiantiles, hice esto diferente como estudiante, participaba en grupos culturales, deportivos, hacía acciones sociales. Todo esto es parte de nuestra venta, porque sí, definitivamente, la mayoría de empresas se basa en la experiencia profesional. Si no la tenemos, hay que saber vender otro tipo de habilidades que tuvimos como estudiantes. Oye, ¿y todas las empresas tienen reclutadores expertos? Pues no necesariamente, a veces nos encontramos con gente muy joven que está haciendo este proceso, pero finalmente es la persona que va a decidir si continuamos o no. Y eso es muy importante, aunque a veces encontremos chicos muy jóvenes haciendo este proceso de reclutamiento, él puede decidir si participamos o no en una siguiente fase, porque estas fases pueden llegar a ser 2 o 3 entrevistas, primero con el reclutador, generalmente con las áreas de recursos humanos, después con el jefe inmediato y a veces hasta con el directivo. Entonces, nosotros tenemos que tener esta capacidad de ir pasando por estas fases de acuerdo a nuestro marketing personal. Muy bien. Y como dijo mi querido Oscar, vamos a la siguiente ventanilla, ahora con Diana. ¿Eres estudiante de? Ingeniería y Arquitectura. Ingeniería y Arquitectura. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué es lo que esperas al ser egresada de esta carrera? ¿Ya has visto un poco el campo laboral? ¿Has estudiado? ¿En qué te gustaría trabajar? Sí, como lo mencionaban anteriormente, y retomando, soy estudiante y actualmente también trabajo. Muy bien. Como lo de mencionaba. ¿Ha sido complicado? Sí. Sí, porque ha sido complicado, pero también ha sido, pues… Satisfactorio para mí, porque entiendes mejor lo que estás terminando de ver, porque no tienes… Uno dice, ok, ya terminé la carrera, y las actitudes con las que uno sale son… Tengo toda la seguridad de que lo sé todo. Y llegas a la vida real y es otra. Es otra, ¿no?